Cuando el año se termina, el año se vuelve un calendario. De golpe aparecen títulos, fechas y logos, y ahí es donde la conversación cambia. Porque ya no discutimos lo que vimos en el año, sino lo que está por venir en los próximos meses. Y ahí es donde pasa algo curioso. Empezamos a esperar películas que todavía no existen. Algunas las esperamos por cariño, otras directamente por costumbre, y otras directamente las esperamos porque el marketing directamente nos las empuja a la cara. Y hay algo casi automático en ese gesto. No siempre esperamos porque realmente tengamos ganas, sino porque aprendimos a hacerlo con el pasar de los años. El cine grande funciona así. Anticipación constante, anuncios con años de ventaja y franquicias que se repiten hasta volverse familiares incluso antes de estrenarse. En ese sentido, el mirar el calendario de estrenos dice tanto del público como de la industria, porque no solo revela las nuevas historias que se quieren contar, sino también cuáles creen que estamos dispuestos a escuchar. Hay títulos que directamente aparecen como una promesa, y hay otros que aparecen como un recordatorio diciéndonos que esto todavía existe. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Germán Videla, director y creador de Estudio GB, y en el video de hoy vamos a hablar sobre las películas más esperadas del 2026. Empecemos con Super Mario Galaxy, que se estrena el 3 de abril de 2026. Y honestamente es una de esas secuelas que ya sabes cómo van a jugar. No es una película que te prometa un misterio, es una película que te promete un parque de diversiones. La primera película funcionó porque entendió algo básico, lo cual es que Mario en el cine no es trama, sino que es ritmo. Básicamente una trama sencilla, con chistes simples y con música que activa el botón de la nostalgia. También hay algo interesante en cómo Mario se posiciona en el cine actual. No intenta parecer adulto y tampoco intenta complejizarse de más. Directamente abraza su identidad. Y en un panorama donde muchas franquicias parecen pedir disculpas directamente por existir. Y por eso se siente como una franquicia refrescante. Lo que me intriga no es si va a ser buena, sino si se anima a tener momentos sin miedo al silencio. Porque la tentación es llenar todo de referencias y velocidad. Si Super Mario Galaxy se toma un segundo para que el mundo respire, puede ser de esas películas familiares que se sienten grandes en pantalla. Y si no lo hace, igual va a cumplir la función. Ser la salida segura, la que ves con gente que no quiere discutir cine, gente que solo quiere pasarla bien. Y a veces con eso alcanza. Mario no necesita prestigio, necesita precisión, y eso en un año lleno de franquicias gigantes puede ser su arma secreta, o sea, claridad. El 22 de mayo de 2026 Star Wars va a volver al cine con The Mandalorian and Grogu, y acá la pregunta no es si Baby Yoda vende, porque sabemos que lo hace. La pregunta directamente es otra: ¿qué pasa cuando una historia que nació en capítulos intenta jugar a hacer una película para la pantalla grande? La serie funcionaba por pequeñas misiones, por ritmo de western y por esa sensación de aventura semanal, y en el cine no hay semana siguiente, directamente tenés unas 2 horas y se acabó. Y ese cambio de formato no es menor. Obliga a condensar emociones, a tomar decisiones más claras y a asumir las consecuencias. Y Star Wars no siempre se llevó bien con eso, y por eso me interesa más como experimento industrial que como ejercicio de nostalgia. Disney con los últimos años ya probó que puede saturar el universo, y aún así mantenerlo vivo a fuerza de contenido. Pero una película te expone muchísimo más, no se puede disimular con un próximo episodio. También está la duda del tono. The Mandalorian era chico, medio sucio y con esquinas, y Star Wars en cine siempre tiende a inflarse. Si logran mantener la escala humana, puede ser una buena puerta de entrada para gente cansada de la épica eterna, y si no, quedará como recordatorio de que no todo el streaming se traduce bien a la sala. Y hay algo interesante en cómo estas películas empiezan a generar expectativa incluso antes de tener imágenes concretas. Muchas veces no es por lo que prometen contar, sino por el simple hecho de existir. El anuncio ya cumple una función, marca territorio y dice esto va a estar ahí. Y en el caso de Star Wars, la espera ya no se construye desde el misterio, sino desde la familiaridad. Sabemos cómo se ve ese universo, cómo suena y qué emociones suele activar. No esperamos sorpresa, esperamos reconocimiento, y eso cambia completamente la relación que tenemos con el estreno. Toy Story 5 va a llegar el 18 de junio de 2026, y la primera reacción siempre suele ser la misma, la cual es: pero si Toy Story ya terminó. Y sí, en realidad terminó varias veces. Por eso Pixar esta vez se la está jugando todavía más con algo delicado. No es solo continuar una franquicia querida, es tocar una despedida que para mucha gente es algo personal. Toy Story siempre fue una saga sobre soltar. Cada película te dice con distintos disfraces que crecer es dejar cosas atrás, y hoy el desafío no es emocional, es conceptual. ¿Cómo seguir hablando de infancia en un mundo que cambió tan rápido? Y si querés saber más sobre lo que nos depara Toy Story 5, te dejo un video acá arriba donde hablo de todo eso. Lo interesante es pensar qué puede contar ahora sin repetir la misma lección. Si se enfoca en un cambio real de época, puede funcionar. Los juguetes ya no compiten solo con otros juguetes, sino que compiten con pantallas, con algoritmos y con un entretenimiento que no necesita imaginación. Ahí hay un tema muy actual. También puede pasar lo contrario, que la película exista solo porque el nombre vende, y Toy Story es una de las pocas franquicias donde eso se nota muy rápido, porque el corazón está expuesto. Si hay una escena que se siente falsa, se cae todo. Pero si encuentran un conflicto honesto, entonces Toy Story todavía puede pegar donde duele sin gritar. Sinceramente,
la espero con cautela, como quien vuela a una casa vieja y mira si aguanta. Masters of the Universe tiene fecha para el 8 de junio de 2026, y es el tipo de proyecto que siempre vuelve. He-Man es un icono visual, pero el cine no termina de saber qué hacer con él. Si lo haces serio puede quedar ridículo, si lo haces irónico parece que te estás riendo de la propia película. El desafío está en encontrar un tono que sea épico sin ser solemne, y eso curiosamente es más difícil de lo que parece. También a todo esto hay una pregunta clave, la cual es ¿para qué público es esta película? ¿Para fans nostálgicos, para nuevas generaciones o para nadie en particular? Y de esa respuesta va a depender todo. Lo que puede jugar a favor es que no tiene una narrativa sagrada, es mitología pop, espadas, castillos, villanos claros y mundos exagerados. Si se apoyan en el diseño de producción y aceptan ese costado fantástico sin pedir disculpas, podría llegar a ser una sorpresa divertida. El problema aparece cuando intentan justificar todo con realismo innecesario. A veces solo se necesitan personajes claros y un conflicto directo. Si se animan a eso, Masters of the Universe puede funcionar como un espectáculo puro. Y si no, al menos queda el morbo sano de ver Eternia en pantalla grande y decir otra vez qué tan cerca estuvieron. Supergirl tiene fecha para el 26 de junio de 2026 y está cargando con una presión que no debería tener, la cual es representar si DC puede ordenar su casa. Cada nueva película del estudio parece una prueba de concepto, como si fuera una especie de examen constante. Y además está el problema de siempre, cómo hacer un personaje luminoso sin que se sienta infantil, y cómo hacerlo fuerte sin copiar el molde de Superman. Lo interesante de Supergirl es que puede ser más incómoda que Superman. Puede tener rabia, cansancio y contradicciones, y ahí hay una película posible, menos perfecta y más humana. La expectativa está en que no sea solo una pieza del universo compartido. Si la sentís como un tráiler largo de lo que viene después, te vas a bajar rápido. Pero si se permite ser una historia cerrada, con conflictos propios, podría funcionar incluso con un público cansado de superhéroes. A esta altura, que una película tenga coherencia ya es un logro enorme. Spider-Man Brand New Day se estrena el 31 de julio de 2026. Y es raro decirlo, pero Spider-Man es como si ahora no estrenara. Directamente reaparece. Simplemente está. Cambian los actores, cambian los universos, y el personaje sigue funcionando porque es una idea simple. Un chico con poderes de araña, pero que igual siempre llega tarde para pagar el alquiler. La expectativa con esta entrega es ver qué etapa eligen, y si agregarle más calle, más multiverso, más drama o más comedia. Después de tantas versiones de Spider-Man, lo difícil no es inventar, es seleccionar. Si se vuelve a lo cotidiano, entonces tiene que sentirse fresco. Si se vuelve a lo gigante, tiene que tener peso. Y Spider-Man funciona cuando el problema no es el villano, sino la vida. Y eso explica por qué algunos personajes parecen inmunes al desgaste. No porque siempre tengan buenas películas, sino porque funcionan como anclas culturales. En un panorama saturado de estrenos, reconocer un rostro, una dinámica y un conflicto conocido se vuelve reconfortante. No es que sea falta de criterio, es una forma de sobrevivir a la sobreoferta. Street Fighter llega el 26 de octubre de 2026 y sinceramente es algo que muy pocas personas creen que vaya a salir bien, porque se la espera con curiosidad y también con un poco de miedo, porque recordemos que Street Fighter en el cine ya fue un accidente famoso y eso le genera mucho peso, pero también hay algo distinto ahora, y es que el género empezó a aprender de sus errores. Las adaptaciones de videojuegos entendieron que no siempre tienen que imitar a la realidad, sino traducir sensaciones, como por ejemplo el ritmo, el estilo y la exageración controlada. Y Street Fighter vive de eso, de personajes más grandes que la vida y de combates que son un espectáculo puro. Si logran que las peleas cuenten historia y no sean solo coreografía vacía, entonces podrían encontrar algo interesante. Y si no, al menos va a ser una experiencia curiosa para ver con amigos sin demasiadas expectativas, y que a veces es la mejor forma de entrar al cine. Jumanji 3 llega el 11 de diciembre de 2026 y es la perfecta definición de película que existe solo porque funciona. En esto no hay ningún misterio. Las películas anteriores encontraron una fórmula clara y la repiten sin ninguna vergüenza. Jumanji 3 no promete ningún tipo de innovación, solo promete un entretenimiento compartido. Y eso, curiosamente, la vuelve honesta. Y para diciembre eso es clave, porque es cine de grupo, de familia y de sobremesa. Películas que se ven hablando, comentando y riéndose. No todo lo que se estrena tiene que cargar con el peso de salvar al cine. Algunas películas simplemente cumplen un rol, y Jumanji parece cómoda en ese lugar. Si funciona, va a ser de las más vistas del año. Y si no, entonces no se va a derrumbar un universo entero. Y eso también se agradece. Y ahora sí, vamos con lo mejor de este video. Avengers Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026, cual intenta apropiarse del final del año, lo que carga con muchísimas más expectativas, pero también con más cansancio acumulado. Es una película que quiere y que intenta sentirse un evento después de tantos años de saturación. Y Marvel con todo esto ya no tiene el beneficio de la duda. La gente directamente va a entrar por curiosidad, no por fe. Lo interesante de todo esto no es el villano, el cual sabemos que va a ser Robert Downey Jr. el cual regrese para el papel de Doom, y no si la película logra que las consecuencias importen. Si todo es apocalipsis, entonces nada pesa, y Doomsday necesita recuperar algo simple, decisiones que duelan y cambios que
sientan reales. Y si lo logra, puede volver a sentirse como evento. Si no, va a ser el ejemplo perfecto del desgaste de una fórmula que durante años pareció imparable. Mirando todo el calendario de películas que van a salir en el 2026, el año no parece que vaya a ser un año de películas que salten al vacío. Sinceramente, parece un año de continuidad, trayéndonos secuelas, universos que se reordenan y eventos que buscan recuperar peso. Y eso no es ni bueno ni malo, directamente es el mapa. Y nosotros como espectadores seguimos y siempre vamos a seguir esperando. A veces una gran película, a veces una buena salida y a veces simplemente confirmar que algo todavía sigue funcionando. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, no olvides suscribirte al botón de acá abajo y dejar tu like para que yo sepa que te están gustando estos videos. También me gustaría que me dejes un comentario con la película que más estás esperando este 2026, ya sea que la hayan mencionado en esta lista o que no. Yo soy Germán Videla, director y creador de Estudio GB, y si te quedaste con ganas de ver otro video, solo toca acá.